Martín Van Damme es un colega que permanentemente nos está proveyendo de estudios que hace CEPA y particularmente este nos interesaba. Gracias por venir, Martín. Gracias a ustedes por la invitación. El estudio tiene que ver con el tema de ingresos y consumo, pero en Salta. Contanos. Sí. Bueno, nosotros hacemos este estudio de consumo e ingresos, lo vinculamos, porque bueno, venimos diciendo en definitiva que la caída del consumo es producto de la licuación de ingresos. Y como el gobierno nacional viene diciendo que los trabajadores registrados del sector privado, por lo menos ese sector, está ganando más de lo que ganaba antes de que cambiara el gobierno, es decir, en noviembre de 2023, nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser que estén ganando más y que estén gastando menos? Es como raro. Entonces, por un lado lo que venimos siguiendo es... Perdón, porque primero paga los servicios. No, bueno, eso es un gasto igual. No, pero por eso. Por paga eso. los servicios y ahí le queda menos. Y ahí le queda menos. Y ahí, sí. ahí es donde se cambian los hábitos de consumo. Y se endeuda y también paga intereses y le pero queda aunque no menos. se endeude, el valor que han tomado los servicios te cambia el equilibrio dentro de lo que son tus gastos. Sí, eso por un lado, pero justamente a eso vamos a ir porque nosotros, bueno, efectivamente uno ve lo que ha sido la evolución de las ventas de supermercados. Esto lo mide el INDEC todos los meses. Son los principales supermercados nacionales. En Salta son 56 sucursales que se miden. Y están vendiendo en promedio un 20% menos que lo que vendían en noviembre de 2023. Así se achicaron también. ¿Cómo? La política de Carrefour fue ir a los Carrefour Express. Sí, sí. Bueno, entonces, pasa esto, para que te des una idea, si uno compara los 5 primeros meses de 2026 con los 5 primeros meses de 2023, estamos hablando de, a precios de hoy, 57.000 millones de pesos menos que están vendiendo los supermercados salteños, y solo estamos hablando de los supermercados. ¿Y por qué? Y ahora lo combinamos con el ingreso. Efectivamente, si uno utiliza la inflación, el índice de precios al consumidor actual, y uno ve la evolución que ha tenido los salarios registrados del sector privado en Salta, están 3 puntos arriba de noviembre de 2023. Ahora, cuando uno lo hace, esa evolución la mide con una inflación actualizada por las encuestas de gastos de los hogares de 2017-2018, y paso a explicar porque sé que es algo muy técnico, pero me parece importante que se entienda. Esto es Son algo los parámetros de consumo. Los parámetros de consumo. Esto que vos decías, ¿no? Vos Cambian decías, los hábitos. antes una familia gastaba menos en servicios públicos que lo que gasta ahora. Entonces, los servicios públicos no pueden aportar la misma participación en el índice de precios al consumidor que el que aportaban antes, porque evidentemente un aumento de los servicios públicos tiene un efecto mucho mayor en mi economía como hogar. Bueno, eso es lo que ha pasado. Nosotros seguimos utilizando una encuesta de 2004-2005, donde nuestro consumo como hogar era completamente distinto al actual. Y no solo lo decimos nosotros, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que hace rato que le viene reclamando al gobierno nacional que cambie los ponderadores que utiliza para medir la inflación. De hecho, es lo que le costó el puesto a Marco Labaña, ¿no? al entonces director del INDEC, que le habían prometido que le iban a implementar ese cambio metodológico a partir de enero de este año. No lo hicieron, el tipo pegó el portazo y se fue. Entonces, si medimos la inflación con estos nuevos ponderadores, ahí los trabajadores no le ganan a la inflación, pierden 6,7%. Entonces, ahí donde uno ve la línea de cómo cae el consumo y la línea de cómo caen los ingresos, y ya uno ve que las curvas se parecen entre sí. Y ahí uno puede efectivamente explicar que la caída del consumo tiene que ver con la licuación de ingresos. Y eso que estamos hablando en este caso de los que mejor están, porque los trabajadores registrados del sector privado son los que mejor les ha ido en la era Milei. Digo, si uno lo compara, por ejemplo, con los trabajadores públicos del sector provincial que le siguen, con los del nacional que perdieron como en la guerra, y ni hablar de otro tipo de ingresos. Los jubilados no hace falta ni que les explique. No, ¿no? pero me dejás hacerte una pequeña observación. Sí. Hay algo que todavía no entiendo del INDEC. Cuando vos ves los valores de lo que ha crecido el ingreso de los salarios no registrados.
Bueno, Es una locura lo que están pero diciendo. porque ahí hay un problema metodológico también. Claro. Que es que ellos toman el salario de 5 meses atrás y lo comparan con la inflación que no se condice con el mes en el que aumentaron. Con lo cual es difícil que vos puedas sostener eso. Y cuando vos tenés un periodo de desaceleración de los precios, obviamente estás comparando un incremento que tenía que ver con inflación más alta con una inflación que ya bajó. Sí. No Y tiene además sentido. el no registrado, no tenés forma de comprobarlo. Además. Porque además. es no registrado. Bueno, por eso, tenés la encuesta permanente de hogares, que te Sí, Sí, pero una declaración que Sí, pero se te da dibuja a veces. 68% de crecimiento del No, salario. no, por eso, Entonces, es que no tiene sentido. No, no, no. es muy raro. Y No, va- no, y- es este error metodológico que además a eso habría que agregarle, que no me quiero poner muy técnico, No, pero también incorporar una admisión más acertada de lo que han sido los ingresos por programas sociales, y está muy bien que lo hayan hecho, pero están Absolutamente. comparando una percepción más adecuada de esos ingresos con un periodo en que no estaban tan bien medidos. Sí, vamos a los hábitos de consumo, Sí. especialmente en alimentación y bebidas. La gente comienza a reducir ciertas compras de ciertos productos, algunos reducen las comidas diarias, ¿no? Y es ahí donde comienzan a aparecer otros hábitos, seguramente. Pero por otro lado, esos datos indican que sí hay un incremento en vestimenta y calzado. Sí. ¿Ustedes tienen una explicación? Yo tengo una. Yo tengo una teoría, pero, a ver, es una teoría. Hago esta aclaración porque es una hipótesis mía, no es algo que yo pueda comprobar científicamente. Me da la impresión de que puede haber habido un movimiento del lugar donde la gente compra la indumentaria y calzado. ¿Por qué? Ustedes saben que los supermercados que venden ropa bastante más económica que la que uno puede encontrar en un negocio en el Entiendo, centro. sí. A mí se me ocurre que el volumen de ventas puede tener que ver con gente que antes compraba ropa de marca en un negocio más tradicional y ahora dijo, bueno, ahorro comprándome, cualquiera que va a un supermercado de estos de cadenas nacionales ve que los precios son bastante más accesibles. Bueno, yo también lo que observo es que en vestimenta y calzado, sea de marca o no sea de marca, han bajado precios. Creo que una es la presión de muchas tiendas de estas características americanas, Sí. que se entra a dar un tipo de competencia que si no bajas los precios, te quedás con todo el stock. Totalmente, más Y en la calzado se importación. nota más, ¿eh? Más la importación, ¿no? Más la importación o más la idea que cruzás la frontera o vas a otro lado. Hoy Bolivia está baratísimo. En estos días mucho más todavía. Perdón, la importación tradicional, digo, una empresa que importa y vende, Sí. o también el courier, ¿no? Que está creciendo exponencialmente. Gente que directamente pide Compra en el Shein, exterior, Temu, lo que sí. sea, en forma virtual. Nos queda un montón para charlar, Martín. Gracias por tanta gentileza. Cuando quieran, Y tanta vengo de nuevo. generosidad. Muy bien.